Le damos el paso a la hermana Franceli para que ella nos abra el culto en oración y una palabra de exhortación. Pase, hermanita Franceli Maestre. Que el Señor le use. Amén. Buenos días, mis hermanos. Primeramente le doy gracias a Dios porque podemos estar aquí en esta mañana. Amén. Y que nos permitió a cada uno de nosotros venir en esta mañana declarando que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a estar primeramente abriendo este servicio con un versículo que está en Efesios 6:11, donde nos dice: vistámonos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes ante los ataques del enemigo. En este versículo nos dice que debemos de vestirnos con su armadura para estar firme cuando el enemigo venga a atacarnos. Primeramente, donde está la oración, que es el mayor pilar para nosotros estar firmes, para que siempre permanezcamos firmes en su palabra, siempre estemos firmes en su presencia, que es la mayor respaldo, que es su presencia. Y Él es maravilloso porque en todo tiempo está ahí en nuestras vidas y nunca nos abandona. Aunque nos sentamos débiles, aunque a veces nos sentamos sin fuerzas, nosotros le pedimos a Él, le clamamos y Él nos da la fuerza, nos ayuda a salir adelante. Amén. Aunque a veces el enemigo nos meta en nuestra cabeza, no puedes, no vas a avanzar. Cualquiera que venga, que diga, no puedes, no lo vas a lograr, viene y Dios te dice, sí puedes, avanza que voy contigo, avanza que voy delante de ti. Y si creemos, lo declaramos, así va a ser, así va a ser. Y bueno, en esta mañana vamos a orar para iniciar este servicio, para que sea Él el principal invitado en esta mañana. Bueno, Padre amado, en esta mañana te damos gracias, Espíritu Santo, por permitirnos un día más, por permitirnos una mañana más en este día, en este lugar, mi Dios amado. Padre, eres bienvenido en este lugar, mi Rey de la Gloria, paséate en esta mañana, Señor, sé tú el principal bienvenido, Espíritu Santo, que es usted tomando el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, mi Dios amado. Sea usted tomando el control, Espíritu Santo, en la alabanza, en la palabra, Espíritu Santo, sea usted mi Rey de la Gloria. Manifiéstate en esta mañana, Señor. Sea usted tomando el control, Rey de la Gloria. Padre Santo, danos sabiduría cada día más para que podamos entender tu palabra, para que podamos buscarte, Señor, para que podamos cada día más, Señor, llenarnos de tu presencia, Espíritu Santo. Grande eres, Padre de la Gloria. Gloria y honra sea para ti, mi Dios. Exaltado sea tu nombre, Espíritu Santo. Grande eres, Rey de la Gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Declaramos que en esta mañana, Señor, sea usted, mi Dios amado, tomando el control del que va a llevar la palabra, del que va a llevar la oración, la adoración, mi Dios amado. Sea usted dándole sabiduría primeramente, mi Dios, que sea usted, Espíritu Santo, manifestándose de una manera sobrenatural en nuestras vidas en esta mañana, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se aplausa al Señor. Gracias, hermana. Dios es bueno. Y todo el tiempo Dios es bueno. Así que nos sentimos muy contentos porque hoy tenemos, no los voy a llamar visita, porque la visita viene y se va, ¿no? Sino que le vamos a llamar nuevos miembros de la familia de la fe. Así que le quiero dar esa bienvenida a, su nombre me dijo que era, ¿cómo? Rolly, su pareja Marisol, y Gisela y Samuel. Tenemos el profeta Samuel aquí, y Samuel. Ellos son invitados por nuestro hermano Asensio. Yo le decía al hermano Asensio que él tiene el ministerio de evangelista.
¿Sabe por qué? Porque el evangelista siempre anda buscando almas y trayendo para la gloria de Dios. Y sin darnos cuenta, el Espíritu Santo va acomodando los ministerios dentro de la iglesia. A unos maestros, a otros pastores, profetas, evangelistas. Y eso no es porque alguien lo pida, sino porque el Espíritu lo pone en la persona y se manifiesta de una forma natural. Y siga así, hermano. Su recompensa en el reino de los cielos va a ser grande. Y todos aquí tenemos un propósito, no todos somos evangelistas, algunos, como dicen, uno es pie, uno es mano, otro es boca, oído, ojo, y así se compone el cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo, en la que cada uno conoce la función que tiene dentro de la iglesia. También queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Joana, teníamos tiempo que no la veíamos. Dios te bendiga, Joana, por ser esforzada. Dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. Así que hay que ser sabia para que su casa sea bendecida y sea edificada. Muchas veces no vemos la respuesta de Dios en el tiempo que nosotros queremos. El domingo pasado el pastor Rodrigo estaba diciendo que Dios a veces ama a unos más que a otros y le da respuesta en un fin de semana o en un mes, a otro demora años. Y no por eso dice que no te ame, sino que Dios tiene los tiempos preparados para cada uno de la respuesta que le va a llegar a su vida. Así que, eso sí, hay que tomar la cruz y seguir. Porque cada vez que dejamos la cruz, se detiene el proceso de Dios en la vida de nosotros. En lo que Dios te iba a dar, se detiene también. Así que si estás tomando la cruz hoy, no la dejes. Sigue hacia adelante, no importa lo que veas tus ojos. Van a haber cosas que te van a desanimar. Pero si tú tienes los ojos puestos en el Señor Jesús, nada te va a desanimar. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Bueno, hoy con mi esposa cumplimos 12 años de casados. Ven acá, mi amorcito. 12 años de casado. 12 años de casado con mi esposa. Y le damos gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque un matrimonio es una larga caminata de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha paciencia, de mucho amor, de mucho perdón. El amor se conoce no cuando te casas, sino en el transcurrir de los años. Cuando eres capaz de pedir perdón, de perdonar, cuando eres capaz de dejar cosas atrás y seguir hacia adelante, porque esas cosas de atrás te estorban, te detienen, y las cosas que están adelante te liberan, te dan esa paz y esa felicidad que necesitas. Así que yo le doy gracias a Dios por estos 12 años. Siempre pensé que eran 13, no sé por qué. Pero Dios es bueno y hasta aquí puedo decir, Ebenezer. Gracias, mi amor, por estar conmigo, siendo esa ayuda idónea en todo tiempo. Y qué mejor lugar que celebrar ese aniversario que aquí, ¿no? En la casa de Dios. El mensaje que tenemos para el día de hoy lleva por título La presencia de Dios. La maravillosa, poderosa presencia de Dios. ¿Se dieron cuenta que estuvimos adorando alabanzas que tienen que ver con la presencia de Dios? Porque vamos a hablar sobre la presencia de Dios. Y para eso vamos a irnos al texto que sustenta este mensaje, que es Éxodo capítulo 33, versos 14 y 15. Y dice así: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, cuando el Altísimo Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo, fue en la segunda conversación que tuvo con él en el monte de Sinaí. Éxodo capítulo 33, verso 14 al 15. Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Ese momento era la segunda vez que Moisés subía al monte de Sinaí, porque la primera que subió, cuando él bajó con las 2 tablas, el pueblo se había vuelto la espalda a Dios y le había pedido a Aarón que le hiciera un becerro de oro
para adorarlo. Entonces el pueblo se había desenfrenado, el pueblo estaba en idolatría y Dios había escuchado y visto su pecado desde allá. Cuando Moisés llega, dice que él tira las 2 tablas y las rompe y confronta a ese pueblo duro que le dio la espalda a Dios y le dice: ¿cuán pecado han hecho ustedes? Y le dice a Aarón: ¿Qué sucedió aquí, Aarón? ¿Por qué le has dado la espalda a Dios? Y Aarón dice: pero tú conoces este pueblo duro. Vio que tú no bajabas, se desesperó y me pidió que hiciera un ídolo para adorar, porque eso es lo que había en el corazón de ellos. Ellos habían sido sacados de Egipto. Y al haber sido sacados de Egipto, en su corazón había idolatría, porque eso es lo que ellos sabían en el ambiente que habían crecido, en idolatría del faraón, de la esfinge, de los dioses falsos, de todos los dioses que tenían los egipcios. Entonces para ellos el Dios tenía que ser algo que se viera. Ellos no confiaban en la presencia de Dios. Y entonces vemos aquí en la segunda subida que Moisés llega nuevamente a la presencia de Dios. Y Dios le declara y le dice: voy a dar nuevamente mi nueva ley, mi pacto con este pueblo. Y escribe con el dedo de su mano en las piedras esta ley que hasta hoy se conoce como la ley de los 10 mandamientos. Y en ese momento Moisés, cuando está conversando y Dios le dice: no te preocupes, Moisés, porque Dios le dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque. ¿Usted pensó que Moisés estaba diciéndole a Dios que su presencia no estaba con él? No, Moisés no estaba refiriéndose a que él dudara de que la presencia de Dios estuviera con él, sino que él estaba afirmando que la presencia de Dios, que él no se movería si su presencia no está con él. Él no está pensando que es que la presencia de Dios no iba a ir con él. Y mire, hermano, ¿desde cuándo estaba la presencia de Dios con Moisés? No estaba en ese momento que Dios le dijo: mi presencia irá contigo. No estaba desde ese momento. La presencia de Dios estaba con Moisés desde hace mucho antes. Éxodo capítulo 13, verso 21 dice: y Dios iba delante de ellos de día como una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche como una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, esto que está aquí en Éxodo 13:21 fue cuando Dios saca al pueblo de Israel del cautiverio en Egipto y hace que su presencia vaya delante de ellos de día y de noche. Pero el pueblo de Israel es duro de servir, siempre dándole la espalda a Dios, siempre buscando los ídolos. Y ellos no pudieron ver con cuánto poder, con cuántas señales, con cuánto prodigio Dios los sacó del cautiverio en Egipto. Ellos no vieron que caían relámpagos cuando venía el ejército de Faraón a buscarlo y mataba a cada uno de los que venían a destruir al pueblo de Dios. Ellos no se acuerdan que Dios abrió el mar en 2 para que ellos cruzaran en seco. Y ya estaban, porque Moisés no bajaba, dudando de la presencia de Dios en su vida. Entonces, Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo. Pero Moisés, sucede algo maravilloso aquí. Moisés en la segunda subida le pide a Dios que quería ver su rostro, quería conocerlo. Él quería conocer a Dios cara a cara. Pero Dios le dice: Moisés, hay una hendidura aquí en una piedra. Allí te voy a colocar
y voy a poner mi mano y voy a pasar por delante de ti, pero tú no me verás, porque no hay hombre que pueda ver mi rostro y viva. Mas cuando yo haya pasado verás mi gloria, verás mi espalda. En otro nombre le dicen verás mi Shekinah. Y cuando pase verás la gloria de Dios. Y dice que pasó Dios y quitó la mano y Moisés vio la espalda de Dios, vio la gloria de Dios. ¿Y qué usted cree que sucedió en la vida de Moisés? Cuando Moisés bajó la segunda vez del monte de Sinaí con las nuevas tablas del pacto, dice que cuando él llegó de entre el pueblo, su rostro resplandecía y era la gloria de Dios que estaba en su rostro. Tanto así que tuvieron miedo, hubo temor, gran temor dentro del pueblo de Israel y dentro de Aarón. ¿Y qué sucedió después de allí? Ustedes lo pueden leer en su casa, este mismo capítulo, Éxodo 33, léanlo después del 29, para que vayan viéndolo. Y dice que Moisés después de allí tenía que cubrir su rostro con un velo, porque era la gloria de Dios que estaba en él cada vez que él salía del tabernáculo de estar con Dios. O sea que cada vez que Dios se manifestaba a través de Moisés, se manifestaba su gloria en la cara de Moisés. Y así tiene que ser en nuestra vida. En nuestra vida tiene que reflejarse la presencia de Dios en nuestro rostro. Dice que el gozo del Señor hermosea el rostro de sus hijos. Entonces nosotros, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado que te has encontrado con personas en la calle, en tu trabajo, y dicen, tú tienes algo especial, hay algo especial en ti, no sé qué es, pero que me da paz, que me hace sentir bien, y tú no le has hablado ni siquiera de la palabra de Dios. Y hay gente que te dice, no sé, pero tu compañía me transmite algo agradable, me llena de paz en medio del problema. ¿Y sabe qué es? La presencia de Dios cuando está en ti. Preocúpate cuando alguien no te diga que hay algo especial en ti, porque entonces la presencia de Dios no está en ti. Vamos entonces al primer punto de este mensaje. Ten cuidado con la presencia de Dios. Ten cuidado con la presencia de Dios. Y para eso vamos a leer 2 de Samuel capítulo 6, verso 1 al 5. Ten cuidado con la presencia de Dios. Ya vimos en la introducción del mensaje lo que sucedió en el pueblo de Israel con la presencia de Dios, cuando bajó la presencia de Dios con Moisés. Cómo la presencia de Dios los sacó del cautiverio. Cómo la presencia de Dios hizo milagros delante de ellos. ¿Y a dónde te quiero llevar con esto? Cuando la presencia de Dios está en tu vida, cosas sobrenaturales ocurren en tu vida, en tu entorno, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu cuerpo, en tu salud. Y esas cosas sobrenaturales son los milagros que se manifiestan en aquellos que creen y permiten que la presencia de Dios vaya con usted de día y de noche. No solo de día, no solo de noche. La presencia de Dios está contigo en todo momento. Dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Altísimo Dios de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca.
Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumento de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalo. Desde el verso 1 al verso 5, todo se ve bien, todo se ve perfecto, según lo que escuchamos, ¿no? David reúne a todos los de la casa de Israel y dice: vamos a llevar el arca de Dios al pueblo, vamos a llevarla a Jerusalén. El arca de Dios estaba en otra ciudad y él la quería trasladar de allá a Jerusalén, porque él decía: ¿cómo es posible que yo viva en palacio? ¿Cómo es posible que yo esté aquí y el arca de Dios está allá? Traigamos la presencia de Dios, traigamos el arca de Dios a Jerusalén, a la ciudad santa, a la ciudad de Dios, para que habite aquí la presencia de Dios. A los ojos de los hombres se ve bien, ¿no? Es una buena intención de parte de David pensar en darle lugar a la presencia de Dios que corresponde. Todo está bien, se ve perfecto. Usaron un carro nuevo para montar el arca sobre un carro nuevo y guiarla hasta Jerusalén. Iban con címbalos, con salterios, iban con flautas, con tamboriles, iba danzando, todo el mundo adorando delante de la presencia de Dios. Todo estaba perfecto ante los ojos de los hombres, se veía como que era ¿qué? Bueno. ¿Ustedes cómo lo ven? Que está bien, ¿no? Perfecto, ¿no? Lo que está haciendo David, ¿no? ¿Ven alguna cosa mala allí? No, no vemos nada malo, pero vamos al verso 6 al 8 para que veamos dónde está el error. ¿Dónde está lo malo? ¿Cómo cambia esto de ser tan bueno a ser algo terrible? Verso 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Dios se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Dios a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy, que significa el quebrantamiento de Uza. Ahora, la pregunta es: David tenía buenas intenciones, Uza también tenía buenas intenciones. Y vemos aquí que llevaban el arca en un carro nuevo y que los bueyes donde iban caminando tropezaron y se iba a caer el arca de Dios al suelo. Y lo que hizo Uza es poner la mano para que el arca de Dios no se cayera. Eso fue lo que hizo Uza. A los ojos de los hombres, ¿eso es qué? Algo bueno. Estoy evitando que se caiga la presencia de Dios al suelo. Uza era hijo del sacerdote Abinadab, donde estaba el arca. O sea que era hijo de ¿quién? De levita. O sea que también era levita. Pero ¿por qué Dios hiere a Uza de muerte si era levita y estaban llevando el arca en un carro nuevo y estaba todo bien, iban con alabanza, con adoración, no había nada malo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Mire, Números capítulo 4 verso 15 dice lo siguiente: y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse del campamento, o cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estos serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Aquí podemos ver el problema que sucedió. Dios en Número le dice a Moisés cómo debe trasladarse el arca de Dios, cómo debe trasladarse la presencia de Dios. No se podía trasladar como David quería, no se podía trasladar como los israelitas querían, no se podía trasladar como aún los levitas querían, porque ¿sabe algo, hermano? Los que trasladaron el arca eran levitas junto con David.
Pero ninguno de ellos se acordó de esta palabra que Dios había dado aquí en Números 14:15. Sino que pusieron el arca sobre un carro nuevo. Para los ojos de los hombres, un carro nuevo. Hicieron un carro especial para llevar el arca. Pero Dios no mandó a llevar el arca en un carro. Y la llevaban tirada por bueyes. Dios no mandó a llevar el arca tirada por bueyes. Y lo iban llevando los hijos de Abinadab, levita. Pero Dios no mandó a los hijos de Abinadab a llevar el arca. No lo mandó. Mire, cuando nosotros intentamos con buenas intenciones hacer las cosas de Dios, nos equivocamos. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia y cualquier iglesia no puede ser guiada por buenas intenciones. Tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así está escrito en la palabra. ¿Qué dijo Jesucristo? Y cuando venga el Espíritu de verdad sobre ustedes, Él les guiará a toda verdad y les recordará todo lo que yo les he dicho. Él no dijo, cuando venga el Espíritu Santo, el pastor los guiará, el evangelista, el ministro, el maestro los guiará a toda verdad. No, Él dijo, el Espíritu Santo los guiará, la presencia de Dios nos guiará. Cuando una iglesia se deja guiar por buenas intenciones, termina haciendo cosas incorrectas. Termina desagradando a Dios. Termina pecando delante de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, vamos al segundo punto de este mensaje. Guiados por la presencia de Dios. Porque recién vimos, ten cuidado con la presencia de Dios. Porque hacer las cosas con buenas intenciones nos puede costar ¿qué? La vida. ¿Qué le costó a Usa? La vida. David quiso hacer todo con buenas intenciones, pero le costó la vida de Usa. Cuando tú has actuado con buenas intenciones y no has actuado dentro de la ordenanza y estatuto de la palabra de Dios, terminas fracasando en lo que vayas a hacer. Mire, hermano, hace unos días yo estaba echando benzina en una bencinera acá en O'Higgins al auto y vi a una persona que yo sé que está en situación de calle, pero que yo sé que es drogadicta y que yo sé que si yo le doy a él una moneda, no va a ser para comer, va a ser para consumir droga. Y estaba parado justo en la estación de combustible donde yo me iba a meter y yo paré el auto, no decidí meterme allí. Eché para atrás y me puse en el otro lado y él se fue. Cualquiera diría, ¡ay, qué malo el pastor! ¡Qué inhumano el pastor! ¿Ah? Pero ¿sabe algo? Mira, la Biblia me enseña que las perlas no hay que dárselas a los cerdos. ¿Y qué quiere decir con eso, pastor? Que nosotros no podemos agarrar lo que es de Dios y dárselo al diablo. Dios dijo a través del Señor Jesús, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Porque si yo llego allí, esa persona se me va a acercar a meterme un cuento raro de que tiene hambre, pero lo que yo le doy lo va a gastar en droga. ¿Por qué? Porque si tú le dices a esa persona, ven, te llevo a comer, no quiere comida. Él no quiere comida, él quiere plata. Porque con comida no puede comprar droga, pero con dinero sí puede comprar droga. Y el bombero que estaba despachando me vio y se acercó a mí y me dice, no, si estos todo el día están aquí metidos buscando plata para la droga. Y yo le digo, mire, yo soy pastor, pero yo no le quise dar a él, porque a mí el Espíritu me hizo discernir que él lo iba a usar para droga. Y yo sé que esto te ha pasado a algunos de ustedes que han encontrado a alguien en la calle y vemos mucha gente limpiando vidrio y haciendo tantas cosas. Algunos lo hacen para comer, pero otros lo hacen para el vicio. ¿Y en qué te conviertes tú si patrocinas el vicio? En cómplice. Y yo preferí no darle. Y él me dice, no, si yo también soy siervo. Y estuvimos conversando. Entonces, nosotros tenemos que decidir muchas veces y no dejarnos llevar por las buenas intenciones. Porque quizás mi buena intención hubiera hecho que
ese muchacho siguiera drogándose allí si yo le hubiera dado 500 pesos o le hubiera dado 1000 pesos o le hubiera dado lo que sea. Entonces tú tienes que discernir que tu vida como cristiano no se deja guiar por buenas intenciones, sino que tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, aunque a veces sean tomar decisiones ¿qué? Difíciles. De decirle que no a una persona en situación de calle, porque tú sabes que va a correr o a comprar alcohol o a comprar droga. Mejor, tienes hambre, vamos aquí, te compro algo para comer. Si te dice que no, entonces no hay nada, vaya nomás. Así de simple. Porque usted sabe que usted le dio para lo que usted quería, para saciar el hambre y la necesidad, no para patrocinar el vicio. Ahora, guiados por la presencia de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 2 en adelante, dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino ¿por quién? Por los levitas, porque a ellos ha escogido Dios para que lleven el arca de Dios y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Dios a su lugar, el cual había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. ¿De los hijos de quién? ¿De quién? De los hijos de Coat. De los hijos de Coat. Uriel, el principal, y sus hermanos, 120 reunió. Vamos a irnos del verso 12 del mismo capítulo 15. Y les dijo David, hablando: ustedes que son los principales padres de la familia de los levitas, santifíquense, ustedes y sus hermanos, y pasen el arca de Yahvé, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, Yahvé nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Yahvé, Dios de Israel. Y el verso 15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo David recapacitó, analizó y se dio cuenta de su error, de que lo que él hizo al principio le produjo la muerte a Usa, y lo que los levitas hicieron le produjo la muerte a Usa? ¿Qué has estado haciendo tú que está produciendo la muerte a otra persona porque lo estás haciendo mal, pero con buenas intenciones? Algo estás haciendo en tu vida que no estás haciendo conforme a la palabra de Dios, pero está produciendo muerte a otra persona y quebrantamiento a ti. Estamos hablando de muerte espiritual. Estamos hablando de dolor, necesidad, problema. Alguna decisión que hayas tomado por buena intención, pero que te está repercutando a ti un problema. Muchas veces yo les digo algo bien importante: no le preste plata a nadie dentro de la congregación, ni a familiar que usted no crea. ¿Sabe por qué? Porque prestarle plata a alguien dentro de la congregación, esa persona es capaz de irse para no pagarte la plata y se muere espiritualmente. ¿A cuánto no le ha pasado? Pero las buenas intenciones, voy a ayudar, mejor, ¿sabes qué? No le prestes, bendice. Si te pide 100,000 pesos prestados, dile: hermano, yo no tengo esa plata para prestarle, pero ¿sabe qué? Aquí tengo unos 5,000 pesos, se los voy a regalar si le sirven para algo. Usted sabe que no los va a ver más, no va a perder una relación con su hermano, pero ¿sabe qué? Le va a bendecir. Ahora, si tiene más, si puede darle 10,000, 15 o 20,000, depende de su capacidad, pero no le preste plata a nadie. Eso trae división. Eso son actuar bajo buenas intenciones, pero malos resultados. Te cuesta la amistad de un hermano que después queda hablando mal de ti, que le prestaste. Ay, este hermano.
y tú le prestaste tu plata. Te quedas sin tu plata y te quedas sin el hermano. Mejor, tenga hermano, sabe que no tengo mucho, pero le puedo bendecir con esto. No se preocupe, yo lo voy a sembrar de corazón. Porque veo su necesidad, tenga. Usted va a ganar un hermano y no va a perderlo. Pero las buenas intenciones hoy en día siempre nos van a traer malos resultados, hermano. ¿Usted cree que usted va a estar en el libro de la vida por buenas intenciones? ¿Usted cree que Dios le va a dar salvación por buenas intenciones? ¿Usted cree que Jesucristo vino a morir por buenas intenciones aquí? No. Él vino a morir, ¿por qué? Vino a obedecer la palabra de Dios. Usted obedezca la palabra de Dios, aunque le duela, hermano. Aunque le duela. Muchas veces le va a costar y muchas veces obedecer a Dios le va a traer que una persona se aparte de usted o no le hable. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo decía, ¿buscaré yo el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Agradaré yo a los hombres o agradaré yo a Dios? Si yo agradase a los hombres, no sería siervo del Señor Jesucristo. Es difícil agradar a Dios. Cuesta agradar a Dios, pero es más fácil agradar a los hombres cuando tú no quieres perder una amistad. Pero si Dios te está quitando esa amistad porque no te conviene. Así de simple. Ahora, David recapacita. David recapacita en lo que estaba pasando. El arca de Dios no puede ser llevada en carros, sino por los levitas, sobre sus hombros, como Dios ordenó. Como Dios ordenó, aquí lo vemos. Mire, y los hijos de Coat, levitas, trajeron el arca de Dios puesta ¿dónde? Sobre sus hombros en las barras, como lo había ordenado Moisés conforme a la palabra de Dios. ¿Y dónde está esa palabra? Porque toda la palabra de Dios tiene que tener congruencia, estar sustentada entre sí. Aquí está la palabra, Éxodo 25:13. Dijo Dios así: harás unas varas de madera de acacia, las cubrirás con oro y meterás las varas por el anillo a los lados del arca para llevarla el arca con ellas. O sea, Dios no mandó a montar el arca de Dios en carros nuevos ni ser tirada por bueyes, por más que sean buenas intenciones de David y de los levitas. Ellos pensaron, es que queda muy lejos, nos vamos a cansar cargando el arca. No, Dios dijo, esta será la carga para los hijos de Coat. Y el levita que metió la mano para agarrar el arca no era hijo de Coat. ¿Quién era? Hijo de Abinadab, de un sacerdote. Era levita, pero no de Coat. Dios dijo, esta será la carga exclusiva para los hijos ¿de quién? De Coat. O sea, Aarón, ni los hijos de Aarón, ni Moisés podían cargar el arca, porque eso no había sido lo que Dios había mandado. Dios mandó exclusivamente a los hijos de Coat a que ellos llevaran el arca. Los hijos de Coat no podían cubrir, no podían tocar, no, porque ¿qué fue lo que leímos recién en Éxodo? Que cuando hayan terminado de cubrir el arca, vamos a leerlo aquí lo tengo. Dice, Números 4:15. En Números 4:15 dice, y cuando acabe Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos ¿de quién? De Coat, para llevarlos. No lo podía llevar Moisés, no lo podían llevar los hijos de Aarón, no lo podían llevar los otros levitas. Tenían que ser los hijos de Coat. Pero no tocarán, y le dice esto bien claro Dios a Moisés, no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Las buenas intenciones de Usa de que no se cayera el arca eran buenas, pero a Dios no le agradó porque no era lo que él había establecido. Y esto dice, añadiendo en Números, y estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Los hijos de Coat tenían la responsabilidad de mover todo cada vez que se iban a mover, pero no podían tocar el arca sino las barras de acacia que habían hecho recubiertas en oro para cargarlas sobre los hombros, no sobre un carro tirado por bueyes. Hoy en día la iglesia está llena de muchas buenas intenciones, hermano.
hermanos con deseo de hacer buenas intenciones. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar de las buenas intenciones, sino de la palabra de Dios. Eso es lo que nos rige, lo que nos guía, el Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, cuando el Espíritu de verdad haya venido a sus vidas, Él les guiará y les recordará todo lo que yo les he mandado, lo que le he dicho. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo? Todo lo que el Padre mandó a declarar. Entonces, todo comienza y termina en el mismo lugar. Comienza en el alfa y termina en la omega. Comienza en Dios y termina en Dios. David reconoce su error y el de los levitas, que trajo consecuencia de la muerte de Usa. Ahora, Éxodo 25:13 dice y nos deja claro cómo se debe cargar el arca de Dios. Aquí vamos a concluir este mensaje. Primera de Corintios capítulo 6. Dice el apóstol Pablo: ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Esta es una pregunta que le hace Pablo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de buenas intenciones y de una mundanalidad y de carnalidad no antes vista. ¿Se veía manifestación del Espíritu Santo en la iglesia de Corintios? Sí, se veía, porque dice que hablaban en lengua, había profecía, se hacían milagros, pero había carnalidad, había mundanalidad. ¿Por qué? Porque había división, había egoísmo, había fornicación, había pecado, más que cualquier impío, porque dice que el hijo de uno andaba con la mujer del papá. Así estaba el pecado en la iglesia de Corinto. ¿Cómo es posible que el hijo va a estar con la madrastra? Porque no era la mamá. Y dice que eso le había llegado al oído al apóstol Pablo. Y él le manda esta carta reprendiendo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque todos estaban llenos de buenas intenciones. Por eso usted ve hoy en día, hermano, gente con buenas intenciones que vienen a ministrar y comienzan a hablar en lengua y y tú no le entiendes nada. Pero la Biblia me dice, si no sabes interpretar lengua, quédate callado y no hables en lengua desde el púlpito. ¿A quién le decía eso? ¿A la iglesia de qué? De Corinto. Porque había ¿qué? Buenas intenciones, pero carnalidad. No era de Dios. El apóstol Pablo decía, para dejarlo claro, no impidas a nadie de la iglesia que hable en lengua, porque el que habla en lengua habla con el Espíritu, con Dios. A la verdad, él no sabe lo que está hablando, pero él es ministrado por el Espíritu. Pero el que ministra de aquí adelante, hágalo con entendimiento. Hable con palabras de sabiduría. Dice, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que confronten a la persona de su pecado para llevarlo a arrepentimiento y no ponerme a hablar en lengua desconocida que nadie va a ser ministrado y que si llega una persona que no conoce la palabra va a decir, están locos. Todo eso se lo decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque estaban dejándose llevar por buenas intenciones. Porque llega un hermano o un pastor, pasa mucho en mi país, no sé si pasará en Bolivia o en Venezuela o acá en Chile, y le dice, hermano, practique la lengua, suéltela, va, comience, va, y le dice, y te da instrucciones de cómo hablar en lengua. Él tiene buenas intenciones, pero ¿dónde dice la Biblia que el hombre es el que tiene que dar el don de hablar en lengua al hombre? A la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo le dice, el Espíritu reparte los dones como Él quiere. A uno hablar en lengua, a unos hacer milagros, a uno profecía. El Espíritu Santo, ¿cómo vamos a tomar nosotros el lugar del Espíritu Santo y decirle a la persona lo que tiene que hacer, hermano? Yo tengo que ver la evidencia del Espíritu Santo a través de usted para que Él me revele lo que Dios quiere hacer con usted. ¿Qué instrumento, qué parte del cuerpo es usted?
Si algún hermano tiene el don de la predicación, no es porque yo le voy a decir, no, tú tienes el don de la predicación, es porque el Espíritu Santo va a manifestar en él el don de la predicación y se va a poder expresar de una forma correcta y va a estar alineado a la palabra de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. No, pero es que yo tengo buenas intenciones. Hermano, para que usted se congregue aquí y no se vaya, usted a partir del otro domingo, ¿sabe qué? Va a ser predicador. No, eso no funciona. Eso no es ser guiado por el Espíritu Santo, es ser guiado por buenas intenciones. Amén. Porque usted, ¿qué va a decir? Es que yo no estoy ni preparado. Tranquilo, no te preocupes, que el Espíritu Santo te pone palabra. Porque agarran y sacan la palabra de contexto. Porque dicen, ay, cuando tenga algún problema, no te preocupes, que el Espíritu Santo te dará lo que tienes que decir. Y se agarran de ahí para que cualquiera suba al púlpito a decir locuras. Si usted quiere ser predicador, si usted quiere ser misionero, si usted quiere ser adorador, si usted quiere ser un ministro, lo que sea, usted tiene que primero el Espíritu Santo poner en usted el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, y después usted tiene que prepararse. Amén. Y si usted se prepara, Dios capacita y ve el deseo que usted tiene y perfecciona la obra en usted. Ahora, en esta conclusión, vemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ya el arca de Dios no se carga sobre barras, ni sobre los levitas, sino que Jesucristo, el día de su muerte, cortó el velo a la mitad que separaba al hombre con Dios del lugar santo y santísimo, y ahora nosotros tenemos el arca de pacto en nuestro cuerpo. Usted es el arca de Dios. ¿Qué habitaba en el arca de Dios? La presencia de Dios. ¿Y cuál es la presencia de Dios hoy en día? El Espíritu Santo. ¿Y dónde dice la Biblia en el libro de Corintios que habita el Espíritu Santo? ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Entonces usted es el arca de Dios. Entonces la presencia de Dios tiene que estar allí. El único momento en que la presencia de Dios no está en su vida es cuando usted la echa afuera. Entonces nosotros somos responsables de que en esta arca de pacto habite el Espíritu Santo. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No vamos a ser redimidos por buenas intenciones. Usted no va a ser redimido por ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Quizás esas sean parte de la evidencia de los frutos del Espíritu Santo en la vida de uno. Pero usted no va a ser redimido por eso. Usted va a ser redimido, primero que todo, por creer en el Señor, por confesarlo como Señor de su vida, por arrepentirse de sus pecados y comenzar a vivir una vida agradable a Dios. Yo no le estoy diciendo que usted va a ser una persona que no se va a equivocar, que no vaya a tropezar en el camino. Le estoy diciendo que usted en este caminar, a pesar de que se tropiece y se equivoque, Dios lo va a levantar, lo va a restaurar, le va a enseñar y usted va a seguir caminando hacia adelante hasta llegar a la vida eterna. Porque si nosotros quisiéramos venir para ser perfectos, no lo vamos a hacer. La única forma que nosotros nos manifestamos y nos mostramos perfectos ante el hombre es cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando Dios dice, sé santo porque yo soy santo, o sé perfecto porque yo soy perfecto, porque esto lo dice la Escritura, no lo dice porque nosotros nos creamos que somos perfectos o porque nos creamos que somos santos. ¿Sabe por qué dice eso? Sino porque cuando el Espíritu Santo de Dios llega a habitar en tu vida, entonces tú eres perfecto, entonces tú eres santo. ¿Pero usted cree que usted va a ser santo si el Espíritu no está con usted? ¿Por qué Jesús le dijo a los discípulos y nos dice a nosotros, separado de mí, nada puedes hacer? Porque, hermano, cuando el Espíritu Santo se va de su vida, usted no puede ser santo, porque dice que de esta boca no puede salir agua dulce y agua amarga, no puede salir bendición y maldición, no puede. Así que
Cada vez que el Espíritu Santo te está dando señal que tú lo estás echando fuera, ten cuidado. Porque puedes morir como murió Usa. Puedes tener una muerte espiritual. Muchas veces tenemos que mordernos la lengua para no contestar y así permitir al Espíritu Santo que tome el control de nuestra vida. Porque si contestamos en ira, vamos a cosechar tormenta. Tormenta. Pero si ponemos una palabra blanda, vamos a apaciguar la ira. Y con esto terminamos, hermano. Nosotros somos el arca de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. No permitamos que la presencia de Dios se vaya de nuestra vida para que nos vaya bien en todo. Amén. Y que no nos ocurra lo que pasó con David, que por las buenas intenciones terminó fallándole a Dios. Les doy gracias a Dios por su palabra. Que tengan una bendecida semana. Que Dios les guarde, les responda a cada una de las peticiones y que sean de bendición y fortaleza. Nos vemos el próximo domingo, aquí mismo, a las 10 de la mañana. Bendiciones.